¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a J Madridismo, vuestro canal favorito para todas las historias más interesantes de nuestro pasado reciente. Hoy además quería hablar de un jugador que ha tenido probablemente uno de los impactos mediáticos más grandes de toda la historia del Real Madrid, junto probablemente con Cristiano Ronaldo, que es David Beckham, y vamos a hablar ni más ni menos que de David para comentar lo que fue una tormentosa salida del equipo blanco después de haber llegado 4 años antes a la capital de España con todo tipo de pompa y todo tipo de elogios por parte de la afición. Recordad un poco que la llegada de Beckham fue muy similar a la que luego en 2009 se produciría con la llegada de Cristiano Ronaldo, cuando en 2003 Florentino Pérez anunciaba que el Real Madrid había fichado a Beckham después de haberlo negado en infinidad de ocasiones. Lo cierto es que finalmente David Beckham fue un jugador que terminó siendo mucho más profesional de lo que algunos esperaban, y de hecho muy titular con prácticamente todos los entrenadores que tuvo el Madrid durante aquella época, y junto con los Zidane, Figo y Ronaldo formó la llamada época de los Galácticos. Sin embargo, cuando el año 2006-2007, en aquella misma temporada, Fabio Capello se volvió a hacer cargo de las riendas del Real Madrid, una vez más comenzaban los problemas. En cualquier caso, antes de ir directamente a la salida, hay que contextualizar un poco la situación que vivió Beckham en el Real Madrid, puesto que se trataba de un jugador que tenía una fama que traspasaba absolutamente lo deportivo y que llegaba a prácticamente llenar todas las cadenas de televisión de todos los tipos de temática posible. Evidentemente, la prensa del corazón era uno de los más beneficiados con la llegada de Beckham a Madrid, precisamente porque su mujer Victoria, ex cantante de las Spice Girls, no dejaba de dar y de rellenar noticias de las parrillas televisivas de este tipo de contenido. Lo cierto es que la gran mayoría de gente al principio se mostró bien amable con la pareja, pero poco a poco, a medida que pasaron los años, la gente empezó a creer que Victoria Beckham no estaba nada a gusto en Madrid, y de hecho aquel dicho popular de que ella en algún momento expresó que Madrid olía a ajo recorrió como la pólvora toda la ciudad, y en cierto modo parte de la gente se volvió hacia ella para culpar en determinados momentos del bajo rendimiento de David Beckham cuando al equipo no le iban bien las cosas. Esto fue algo que posteriormente en 2015 David Beckham quiso negar, y que su salida del Real Madrid no tuvo absolutamente nada que ver con su mujer, pero en el fondo la gente de verdad que nunca llegó a creerle del todo. En cualquier caso, ciñéndonos ya a lo que es la parcela deportiva, David Beckham había tenido una trayectoria en el Real Madrid bastante interesante, conquistando títulos, siendo profesional, marcando auténticos golazos de falta y por supuesto dejando en el terreno de juego mucho más de lo que algunos presagiaban. Como buena estrella agitprop, lógicamente mucha gente decía que David Beckham sería un jugador que básicamente rellenaría revistas del corazón, pero no tanto futbolísticas. Pues bien, todo lo contrario, David Beckham fue un profesional de los pies a la cabeza que rindió todo lo que pudo rendir. Hasta que en la temporada 2006-2007 empezó a perder titularidades, con Fabio Capello ya en el banquillo y con una crisis institucional y deportiva muy grande, puesto que Florentino Pérez había salido de la presidencia del Real Madrid dimitiendo, Ramón Calderón había entrado con Peja Mijatovic como director deportivo, y lógicamente se creía que la mano dura de Capello volvería a traer a las riendas del club a los jugadores que parecían muy dispersos. Ya sabéis que la época de los Galácticos, si por algo se caracterizó, aparte de por la explosividad de los nombres que lógicamente jugaban en el Real Madrid, también lo era por las fiestas y el cachondeo que sabéis que todo el mundo conocía y sabía dentro de la capital de España que ocurrían dentro de las concentraciones del Real Madrid. Probablemente guiados por los brasileños, ya sabéis, Ronaldo, Roberto Carlos, Batista, todos ellos que estaban por aquel entonces y coincidieron en Madrid. Buena parte de ellos se llevó una fama que estoy seguro en muchos de los casos fue exagerada, y lógicamente David Beckham no pudo escapar al glamour que todo este tipo de noticias daban a determinados programas del corazón. Sea como fuere, lo que ocurrió en la temporada 2006-2007 no solamente fue que David Beckham terminó acabando en el banquillo en más de un encuentro, que a él seguramente no le hubiera gustado. El gran problema vino cuando en enero de 2007 David Beckham anunció que no renovaría con el Real Madrid, y automáticamente en el club se molestaron muchísimo por hacer ese tipo de anuncio a final de temporada. De hecho, comentó que se iría a Los Ángeles Galaxy. La reacción de Fabio Capello evidentemente no podía ser más iracunda, y automáticamente lo castigó sin volver a jugar, y anunció en rueda de prensa que David Beckham no volvería a ponerse la camiseta del Real Madrid, precisamente por anunciar en mitad de temporada su compromiso con otro equipo y por decir que no iba a renovar con el equipo blanco. El asunto, y en su defensa, es que David Beckham había dicho que
el Real Madrid le había pedido una respuesta y aunque el Real Madrid le ofrecía una extensión de 2 años de contrato, el jugador inglés había entendido que era el momento de hacer las maletas y marcharse. Ni más ni menos que al equipo estadounidense Los Ángeles Galaxy, donde le ofrecían un contrato bien jugoso. Y es que eran más de 200 millones lo que se embolsaría David Beckham en los 5 años por los que firmaría por la entidad californiana. Ni más ni menos que el jugador, aparte de un salario de 10 millones de euros netos que doblaba el sueldo que cobraba en el Real Madrid, además recuperaba el 100% de los derechos de imagen que sabéis que tenía compartidos al 50% con el Real Madrid, como era habitual desde la llegada de Florentino. Luego además más millones en concepto de patrocinadores, 10 por un lado, 10 por otro, hacían un total por temporada de 55 millones de euros para el jugador, que multiplicado lógicamente por las temporadas que iba a estar allí, hacían un montante de más de 250 millones de euros. Lógicamente al jugador, seguramente por lo que dijo en entrevistas posteriores, no le hubiera gustado salir de manera tan precipitada de Madrid, pero lógicamente la crisis institucional y deportiva en la que se encontraba rodeado el conjunto blanco, carente de un proyecto más o menos sólido, por supuesto muy rácano a la hora de ganar títulos, lógicamente impulsaron a David Beckham a que cuando cumpliera los 31 años salir del equipo blanco. Además, no dejéis de recordar que en aquella época Victoria Beckham ya había comentado e insinuado a gente cercana que quería que David Beckham tuviera una carrera en el cine, y no fue casualidad que se mudaran a un equipo o a una ciudad que estaba precisamente en la cuna de Hollywood. Los Ángeles Galaxy fue de alguna manera visto por muchos medios como una especie de paso previo a una carrera cinematográfica de David Beckham, puesto que su tirón comercial y mediático ya era inmenso en aquellas épocas, hace básicamente 16-17 años ahora. Y aunque el jugador ha terminado liderando el proyecto del Inter de Miami y absolutamente alejado del cine y de las cámaras, lo cierto es que su impacto mediático sigue siendo brutal. En cualquier caso, en el madridismo siempre tendremos un gran recuerdo de David Beckham como un jugador muy cariñoso, muy querido en Madrid, desde luego muy profesional, siempre atendiendo a todo el mundo y nunca faltando el respeto ni a su compromiso, ni a la camiseta, ni al escudo. Quizás se le pueda poner una pega al anunciar su compromiso tan temprano al irse del Real Madrid en enero de 2007, meses antes de finalizar su contrato con el equipo blanco, pero en cualquier caso, en general la gente se quedó con una imagen del jugador realmente buena. Así que así fue como Capello una vez más le puso fin a David Beckham, o le puso fin una vez más a una estrella del Real Madrid, porque esa misma temporada el técnico italiano no solo no iba a contar más veces con David Beckham, sino que además tampoco contaría ni con Cassano ni con Ronaldo, al que ya había apartado por sus problemas de sobrepeso. Así que nada más, amigos, si os ha gustado esta historia, ya sabéis, dadle like al vídeo y por supuesto pasaos por aquí un par de veces en semana, donde subo vídeo acerca de las historias más divertidas de nuestro pasado reciente. Os veo en el siguiente.